Tardes. Buenas. Buenas tardes, ingeniero. Buenas. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Vamos a continuar con la parte de ejercicios del triángulo de velocidades. Yo les mandé el PDF que estuvimos haciendo la semana, bueno, mejor dicho, lo subí a la plataforma, entonces ahí para que lo puedan bajar, para los videos también que se subieron sábado por la noche. La última vez habíamos visto este ejemplo, que más que todo era para aprender a armar el triángulo de velocidades. Lo habíamos hecho con un ejercicio, que es este que estamos viendo ahorita. Hemos quedado pues que iban a intentar hacer el siguiente ejercicio, que es exactamente lo mismo, solamente para repasar un poco. Es el mismo, sería digamos que el mismo ejercicio que el anterior, nada más que cambiamos algunos valores de velocidades solo para cuestión de práctica. Cambiamos velocidades reales en la periferia y los ángulos. Entonces llegamos a esta diapositiva. Voy a leer un poquito. A esta diapositiva donde cambiamos los valores con una velocidad C1 de 15 metros por segundo, U1 de 20, alfa 1 de 40, C2 de 30 metros por segundo, U2 53 y alfa 2 15 grados. Entonces, hemos acabado de probar a encontrar la altura útil, H sub U, que es la altura ideal entregada por un rodete, por una bomba al fluido. O mejor dicho, producida por una bomba. Lo que realmente se entrega al fluido es H sin el subíndice U. Esa es una altura teórica, una altura real. Bien, entonces, para desarrollar la vez pasada el ejemplo, llegamos a estas dos relaciones o ecuaciones que están aquí. Eso porque una de las ecuaciones de Euler para el cálculo de altura útil me relaciona las velocidades U y las componentes de C con respecto a U, tanto en la entrada como en la salida, entre la gravedad. Eso porque era más fácil encontrar componentes de esos dos U. También podríamos haber utilizado, voy a regresar un poco, podríamos haber utilizado esta ecuación de acá abajo, pero tendríamos que haber realizado algún par de procedimientos, un par de pasos adicionales para llegar a este valor de W, pero sí se puede usar. Mencionábamos que cuál vamos a usar va a depender de cuáles valores están más a la mano, más disponibles o más fáciles de encontrar. En este caso, pues hemos estado usando la primera forma. Ahí en su momento puede ser que utilicemos la segunda forma en algún momento. Bien, entonces voy a poner el PDF que les compartí en la plataforma, solamente para repasar un poco. Nosotros teníamos un triángulo de velocidades en la entrada y salida del álave, que es formada por tres velocidades. La velocidad en la periferia, que siempre es como una velocidad radial, una velocidad tangencial, perdón, y una velocidad C, que es la velocidad real con que yo miraría cómo sale el fluido, y la velocidad W, que es la que yo miraría cómo se mueve el fluido si yo me moviera junto con el álave. Y esto forman tres velocidades que si yo muevo W a este lado, formaría este ángulo que está aquí. Siempre para armarlo, pues tenemos la velocidad en la periferia como referencia, como un eje horizontal. Y partiendo del mismo origen, vamos a tener la velocidad real y el ángulo que se forma entre ellos dos sería el ángulo alfa. Luego, cerrando el triángulo, pero en sentido contrario, tendríamos W. Y el ángulo entre W y U sería el ángulo beta. Bien, yo podría a su vez dividir este triángulo en dos triángulos con dos triángulos rectos. Un ángulo de 90 grados en esta parte de acá. Yo puedo subdividir en dos triángulos y yo tendría un triángulo con la hipotenusa C y otro triángulo con la hipotenusa W. Por lo tanto, yo podría decomponer cada uno en dos componentes. Una paralela a U, que sería C sub U, y otra perpendicular a U, que sería C sub M. Dependiendo si es la entrada y la salida, pues va a ser C sub 1U o C sub 1M. O C sub 2U, perdón.
También esto me indica que aparte yo puedo componer C sub 1 en la componente perpendicular a U y W sub 1 en la componente perpendicular a U. Y estas dos componentes van a coincidir en magnitud, de sub 1M con W sub 1M. Luego tendríamos W sub 1U, sentido contrario. Si ahora aplicamos trigonometría, yo pudiese encontrar esta componente C sub 1U como C sub 1 por coseno de alfa. Y pudiese encontrar W sub 1U como W sub 1 por coseno de beta 1. Entonces ahorita el que nos interesa es esta relación, tanto en la entrada como en la salida. Porque yo lo que ocupo es C sub 1U y C sub 2U para mi triángulo de velocidad. Entonces, ya voy a dejar por un momento atrás el triángulo de velocidades y me voy a ir a la presentación. Entonces, con eso ya sabemos de dónde viene esta ecuación. Viene del triángulo de velocidades. Cada una de las componentes con respecto a U igual a su magnitud o su hipotenusa por el coseno del ángulo que está formado entre U y el valor C. Tanto en la entrada, que sería C sub 1 igual a 12 metros por segundo, y alfa 1, que sería 33 grados. Pues luego de resolver, esto da 10.06 metros por segundo. Luego tenemos que hacer lo mismo para C sub 2 en la salida. C sub 2, 25 metros por segundo, y coseno de alfa, que es 12 grados, igual a 24.45 metros por segundo. Esto nos daría al realizar esta multiplicación. Entonces ya tenemos nuestra ecuación de Euler con sus valores U conocidos, me los da el ejercicio, y las componentes con respecto a U de C, que ya los calculamos, entre la gravedad, que es una constante. Entonces podemos sustituir U sub 2, 32 metros por segundo, C sub 2U, 24.45, menos U sub 1, 18, por C sub 1U, 10.06, entre 9.81. Y eso nos dio 61.3 metros. Bien, ¿qué efecto tendría si yo cambio estos valores? Si vemos en una bomba, pues incrementa la energía del fluido, entonces sus velocidades en la salida son mayores. Y debe ser así, porque la bomba está incrementando la energía. Si yo modifico ángulos o modifico estas velocidades, yo estoy modificando pues lo que son las resultantes de la energía útil que yo transfiero. Entonces, si yo modifico, por ejemplo, en el ejercicio anterior era 12, lo paso a 15, y digamos que el ángulo, bueno, también el valor de U, el ángulo lo hago más amplio, igual que en la salida, lo paso a 15 y cambio todos estos valores. Pues lo que hacemos es nuevamente repetir las ecuaciones para encontrar C sub 2U y C sub 1U. 15 para C sub 1, 30 para C sub 2, alfa 1 igual a 40, alfa 2 igual a 15. Esto porque hicimos el cambio en las propiedades del álabes, o sea, tenemos otros ángulos en el álabes. Resultante, pues C sub 1U igual a 11.49 y C sub 2U 23.6. Y ahora sí, reemplazamos nuevamente. Reemplazamos todos los valores de U, los cambiamos a 20 y a 53. Y al reemplazar todos estos valores en la ecuación y hacer la división, nos da 104.08 metros. Vemos que casi que se duplica la cabeza o la altura o la energía útil que entrega la bomba, la energía ideal, o la cabeza ideal, o la altura ideal. Eso solo por cambiar la configuración de los álabes, el ángulo. Así nosotros podríamos saber qué ángulo nos podría dar un mejor resultado en una bomba. En este caso, pues, ampliando los ángulos del álabe. Bien, entonces esto era como un repaso con el ejemplo anterior y cambiando los datos, qué pasa con la altura. Siempre pues en una bomba, las condiciones de salida van a ser mayores a las de entrada. Con condiciones me refiero a velocidades. C sub 1, U sub 1, C sub 2, U sub 2.
Si no es así, estaría una bomba incorrecta, porque estaría más bien entonces extrayendo la energía al fluido, o pareciera que el fluido está haciendo mover, eh, pareciera que el fluido está haciendo mover a la bomba. En ese caso, como cuando está inducida u otra bomba la está intentando mover. Bien, esta es la forma de encontrar la altura útil con, con la ecuación de Euler, con la primera forma. Pero voy a retroceder algunas diapositivas, varias diapositivas, hasta llegar donde vimos la parte de las alturas. Lo que fue más atrás. Aquí está. Nosotros podíamos calcular altura útil de esta forma, con la ecuación de Euler, o la segunda forma de la ecuación de Euler. Pero eso nos da la altura útil ideal que entrega la bomba. A esa altura, yo le tengo que restar las alturas interiores de la bomba, que ya las vimos. Pueden ser volumétricas, mecánicas, hidráulicas. Una vez que yo les resto esas pérdidas, ya me queda lo que realmente entrega la bomba al fluido. Y esa la podemos llamar altura útil real o efectiva. Y esta a su vez, yo la puedo encontrar analizando externamente a la bomba. Esto es, analizando internamente, le restamos las pérdidas y nos queda este valor de H. Para ello me voy a otra forma donde yo puedo calcular esa altura, que es la que vimos que es muy similar a la ecuación de Bernoulli, que es la diferencia de presiones entre densidad por gravedad, diferencias de alturas y diferencia de energía cinética. ¿Dónde voy a volar esos puntos? Creo que en algún momento lo vimos. Bueno, aquí lo podemos ver. Esta primera ecuación, que es la que vamos a utilizar ahorita, no, perdón, esta de aquí, yo la puedo evaluar en la parte de la salida de la bomba y en la parte de entrada de la bomba. Y esta que está acá arriba es diferente, sería desde el punto final al punto inicial. Todo va a depender qué datos me dan en, en mi problema, en mi ejercicio. Si me dicen entrada, salir la bomba, o si me dicen punto final, punto inicial, o un depósito elevado, o un depósito inferior. Entonces así yo puedo definir cuál de las dos ecuaciones voy a utilizar. Si yo tengo depósito inferior, superior, inferior, pero utilizo la primera ecuación, voy a estar obviando una serie de pérdidas en la tubería y me va a dar un valor erróneo. Entonces yo debo saber en qué punto voy a evaluar mi bomba. Entonces ahora podemos pasar al siguiente ejercicio, que no es de triángulo de velocidades, sino que utilizando esa ecuación que acabamos de ver. Está en la presentación. Si ya estuvieron navegando en la presentación, pues ya la pudieron ver. Solamente permítanme un momento que necesito responder una llamada.
Bueno, sí tenía que contestar una llamada ahí del trabajo. Vamos a ver ahora, a calcular esa altura efectiva, la altura real que recibió el fluido. Ahora bien, como es la altura que ya recibió el fluido, yo puedo analizar las condiciones del fluido una vez que ya salió de la bomba y las condiciones que tenía antes de entrar a la bomba. Entonces, eso es lo que vamos a ver con el ejemplo 19.1, que este sí es ejemplo del libro, es el 19.1, es el primer ejercicio de la guía de ejercicios del capítulo de turbomáquinas, de bombas. Bueno, para leerlo, ahí está la descripción, es la misma descripción que está en el libro. Menciona de una bomba que proporciona un caudal de 1.200 metros cúbicos por hora. Es lo que necesitamos ver esta bomba. Tiene una tubería de aspiración o de succión o una tubería de entrada a la bomba, cualquiera de las tres formas, de 400 milímetros. Esto es pues el diámetro. Y una de impulsión o de descarga o de salida de 375 milímetros. Este también es un diámetro, ya que los diámetros o las tuberías son diferentes en diámetro en la entrada y en la salida. Un bacómetro, un medidor de presión negativa, conectado en la tubería de aspiración, situado 80 milímetros debajo del eje de la bomba, marca una depresión de 2 metros de columna de agua. Con depresión, pues nos referimos a una presión negativa, a una menos 2 metros. Y el manómetro situado 500 milímetros arriba, por arriba del eje, marca una sobrepresión de 12 metros de columna de agua. Es una presión positiva. Calcular la altura útil que da la bomba. Considerar que no hay pérdidas en las tuberías de aspiración e impulsión. Bien, entonces aquí estamos hablando, por aquí nos hacen una referencia al tubo de aspiración y de descarga. No está exactamente a la misma altura de la bomba. Tiene una diferencia de altura de 500 milímetros y 80 milímetros. Están relativamente cerca de la entrada y salida. Entonces podemos considerar esta ecuación. Además que nos dicen que podemos considerar despreciables las pérdidas. Entonces, ¿qué tenemos en la ecuación? ¿Qué valores necesitamos? Primero, yo pues siempre extraigo los valores conocidos de la descripción del ejemplo. ¿Qué valores tenemos conocidos? Pues primero tenemos conocidos el flujo, 1.200 metros cúbicos por hora. Tenemos conocido el diámetro en la entrada, 400 milímetros. Tenemos conocido el diámetro en la salida, 375 milímetros. Tenemos conocido la presión en la entrada, menos 2 metros. Presión de salida, 12 metros. Altura, donde se está haciendo la medición en la entrada, a menos 80 milímetros. Esto pues nos dice ubicado 80 milímetros por debajo del eje. Y una altura en donde estamos haciendo la medición a 500 milímetros a la salida de la bomba por encima del eje. Podemos decir que por acá. Nos preguntan la altura que recibe el fluido o la altura real que entrega la bomba al fluido. Entonces podemos hacer uso de esta ecuación. Ahora que ya definimos todos nuestros valores conocidos, ¿cuáles de todos estos están conocidos en este listado? Primero tenemos estos términos de presiones. Y nosotros tenemos aquí una presión de salida y una presión de entrada. Entonces ya tenemos estos valores de acá. Alturas. Ya tenemos las alturas, menos 80 y 500 milímetros. Velocidades. Estas no las tenemos. Pero sí podemos encontrarlas. Tenemos que ver cómo encontrar estos valores. Antes de empezar a ingresar los valores a las ecuaciones, yo recomiendo siempre, primero, desglosar todos los valores que yo conozco. Posiblemente que los ocupe todos, posiblemente no. Luego en la ecuación vemos cuáles valores son conocidos y cuáles no. Según lo que estamos viendo, solamente son desconocidos estas velocidades. Entonces, antes de aplicar la ecuación, encontremos esas velocidades o los ingresamos directamente aquí, en la ecuación. Siempre que hay que estar presente qué ecuación es la que estoy metiendo. Bien, tenemos velocidad.
necesitamos velocidad, mejor dicho, pero no tenemos velocidad. Pero sí tenemos este caudal y tenemos los diámetros. Y por mecánica de fluidos, yo sé que caudal es velocidad por área. Entonces yo podría despejar hacia la velocidad y tener que la velocidad es igual a caudal entre área. ¿Cuál debería ser el área? Pues pi por diámetro entre 4, porque es lo que yo conozco, el diámetro. Y tengo el caudal. Antes de empezar también necesito tener valores que correspondan entre sí. Por ejemplo, esta altura me va a dar resultados en metros, la altura que yo estoy buscando. La altura real o física de donde estoy midiendo debe estar en metros, por lo tanto debe estar en metros, pero yo los tengo en milímetros. Entonces, tengamos el cuidado de cuando apliquemos la ecuación, estos valores los pasemos a metros. Presiones. Yo tengo estas presiones que ya están en metros. Entonces, no necesito hacer esta división porque ya lo tengo en metros. Esta división la voy a aplicar cuando yo tenga presiones en pascales y necesito hacer la conversión a columna de agua, en este caso en metros. Pero como ya me lo están dando en metros, no necesito hacer esta división, sino que ingreso directamente a las presiones. Bueno, en columna de agua, metros de columna de agua. Y velocidad, yo la necesito en metros por segundo. Yo aquí tengo metros cúbicos por hora. Si yo encuentro la velocidad con este valor, voy a tener metros por hora, pero yo lo necesito en metros por segundo. Entonces también hay que tener cuidado cuando encontremos la velocidad. Bien. Vamos a encontrar primero las velocidades. Tenemos ahí las ecuaciones que acabamos de mencionar. Velocidad los puedo expresar como un caudal entre área. Y esta es una tubería, entonces sería una sección de un círculo, pi por diámetro al cuadrado, entre 4, que ese 4 pues pasa a multiplicar arriba. Lo mismo tanto en la entrada como en la salida. ¿Cuáles son los valores en entrada? Caudal, 1200, pero estos son metros cúbicos por hora. Necesito pasarlo a metros cúbicos por segundo, dividido entre 3600 por 4 entre pi, este diámetro. Son 400 milímetros, pero yo lo necesito en metros. Entonces esto es 0.4 al cuadrado. Y al final me da una velocidad de 2.653 metros por segundo. Igual en la salida, nuevamente tenemos un caudal de 1200. Consideramos que no hubo pérdidas volumétricas en la bomba. El caudal de salida es el mismo caudal de entrada. Entre 3600 para pasarlo a metros cúbicos por segundo, por 4, entre pi, por el diámetro. Y el diámetro son 375 metros, pero debo pasarlo a metros, 375 metros cuadrados. Y esto me da una velocidad de 3.018 metros por segundo. Entonces, esto es las velocidades en entrada y salida. Y ya podemos pasar a aplicar la ecuación. Ya tenemos todos los valores, solo necesitamos casi que reemplazar. Ya tenemos presiones, ya tenemos alturas, ya tenemos velocidades. Vamos a la siguiente diapositiva, aquí las vamos a aplicar. Vemos que las presiones las ingresamos directamente, 12 metros y menos 2. La presión en la entrada era una presión negativa, si recordamos. Entonces va a convertir en una suma. Más la altura en la salida, menos la altura en la entrada, que también era una altura negativa, menos 0.08. Y las velocidades que encontramos en la diapositiva anterior, que los tenemos colocados por acá abajo. Aquí sí debemos dividir entre 2 por 9.81. En este sí, porque necesitamos pasarlo a metros. En este no, ya estaba en metros. Entonces, después de hacer esta ecuación, esta relación en la calculadora nos da 0.1055 metros, más la diferencia de presiones, que es igual a 14, más la diferencia de altura, que es 0.58. Y esto da un total de 14.69 metros
de columna de agua. Vemos que aquí lo que más predomina en la altura es la diferencia de presiones que proporciona la bomba, que son 14, y los otros dos valores, alturas y velocidades o energía cinética, solo proporciona 0.69 metros por segundo de columna de agua. Entonces, la altura real proporcionada por esta bomba es 14.69 metros de columna de agua. Esta es la altura que termina recibiendo el fluido, pero la altura útil que proporcionó la bomba tuvo que haber sido mayor. Por decir un valor, pudo haber sido 20. La diferencia está en las pérdidas internas de la bomba, volumétricas, hidráulicas y mecánicas, o más hidráulicas y mecánicas. Volumétricas, pues a menos que haya fugas en la bomba. Entonces esa sería la diferencia entre la altura útil y la altura real que entrega la bomba. Al menos que la bomba sea ideal, o sea que no tenga pérdidas, esos dos valores serían exactamente igual. Bien, entonces, bueno, este era el ejemplo 9.19.1 del libro. Hasta ahorita hemos podido tener los valores a la mano, salvo esta velocidad, que no lo teníamos, pero lo encontramos mediante un caudal y unos diámetros. Y en los ejemplos anteriores, solo necesitábamos esos dos, que nada más aplicamos esta relación trigonométrica. Pero puede haber los casos en que no los tengo tan a la mano y necesitaríamos ver otros conceptos para poder encontrar ya sea un caudal o poder encontrar una velocidad o aplicar algún concepto adicional que hayamos visto en la clase o incluso en clases anteriores de mecánica de fluidos. Y eso es pues eso va a ser que vamos a ver mañana, el ejemplo 19.2, donde no tengo esas velocidades tan a la mano. Si lo vemos, pues en ningún lado me dan velocidades. Entonces, esto lo vamos a ver mañana, cómo vamos a poder encontrar esos valores. Algunos conceptos que vamos a ocupar, pues ya los hablamos cuando estamos aplicando el triángulo de velocidades. Por ejemplo, velocidad en la periferia, que va relacionada a una velocidad angular con una distancia de rotación. Entonces, así podríamos encontrar una de las velocidades. Solo nos harían falta las demás velocidades. Entonces, bien, eso lo vamos a ver mañana. Por ahorita, pues nos vamos a quedar con estos dos ejemplos que vimos y continuamos mañana. Si hay alguna consulta, si no, pues nos vemos mañana. Listo, ingeniero, gracias. Bueno, Gracias, feliz tarde. bueno, Buenas tardes. buenas tardes.